Buenas tardes, mi nombre es Antonio, ya me conocéis, soy vuestro tutor de los certificados profesionales del taxi del área de prestación conjunta de Valencia. En este tutorial vamos a iniciar las explicaciones en tutorías de 4 partes, los primeros 10 artículos en este primer tutorial de la ley del taxi, la 13/2017 del 8 de noviembre. Eh, y bueno, pues consta de 40 y, no sé, 41, 42 artículos, de los cuales pues bueno, vamos a partir la ley en 4 secciones de tutorial y así no se os hará tan pesado, entiendo yo. Bueno, pues empezamos, digamos que es la parte más del examen, la parte más de legislación, la parte de la normativa. Para muchos de vosotros es la más pesada, por lo tanto entiendo que estos tutoriales son importantes de cara a la cercanía vía online entre tutor y alumno. Espero que le saquéis provecho a estos vídeos y a estos tutoriales, y los intentaré hacer por lo más amenos posible y sobre todo dándoos ejemplos de lo que bueno, en definitiva quiere decir la norma y la legislación del taxi. Empezamos con ello, minimizamos la pantalla para que veáis bien, la norma. Bueno, tener a mano en este caso la ley 13/2017 del 8 de noviembre, es la página 85 del material didáctico que os he facilitado, y aparte el archivo que os he facilitado vía email de los cambios debidos mayoritariamente a la pandemia del coronavirus, de los cambios que han habido en esta ley del taxi, por este motivo principalmente. Tenerlos a mano, más que nada porque voy a dar referencia a ellos y en lo que ha cambiado esta ley, ¿vale? Empezamos, pues la ley 13/2017 del 8 de noviembre. Los municipios ostentan, lo subrayado, leo lo subrayado, los municipios ostentan competencias sobre el transporte dentro de su territorio municipal, especialmente en aquellos municipios con población superior a 50.000 habitantes. Esta distribución competencial hace que el objeto de esta ley sea la regulación íntegra, completa y ordenada del servicio público impropio del transporte de viajeros taxi, tanto urbanos como interurbanos, que permita determinar con claridad las competencias sobre el mismo. Otro objeto de esta ley es consolidar un modelo de prestación del servicio basado en el profesional autónomo que es titular de la autorización del taxi, optando por reservar a las personas físicas el ejercicio de la citada actividad. La citada actividad, lo que está diciendo el preámbulo de la ley, es que estará realizada por personas físicas y nunca por personas jurídicas. En coherencia con este modelo, vamos a subir más para arriba, en coherencia con este modelo que requiere implantarse, la ley prevé la transmisión de autorizaciones acumuladas, ya que no aparece razonable que, tratándose de un sector que no está liberalizado y donde el número máximo de autorizaciones está limitado, están contingentadas, pueden determinados titulares disponer de varias autorizaciones a la vez. La ley 6/2011, que es el precedente a la ley 13/2017 del 8 de noviembre, que es la que estamos abordando, dicha norma no hace una regulación única del sector del taxi, sino que en la misma están regulados otros tipos de transporte. Era una ley del transporte generalizada, general, hablaba del taxi como de otros medios de transporte públicos, ¿vale? En este caso, esta ley que vamos a dar, la 13/2017 del 8 de noviembre, se refiere única y exclusivamente al taxi.
Abrimos aquí una llave, ¿vale? De todo este párrafo que paso a leer. Cuando la diferencia entre esta llave son párrafos de obligada lectura, pero a diferencia de cuando subrayo, pueden ser párrafos que aparecen de alguna forma o os pueden aparecer en el examen. Por lo tanto, lo subrayado es muy importante y lo que está abierto con una llave es importante, pero para su lectura. Lo paso a leer. Como novedades de esta ley, además de las citadas anteriormente, cabe destacar la enumeración detallada de los derechos y deberes de los usuarios y las obligaciones de los profesionales del taxi, la creación de la figura de los centros de distribución del servicio de taxi como forma de sociedad mercantil o cooperativa de servicios que agrupe titulares de autorizaciones de taxi, como instrumento para el desarrollo tecnológico y mejora en la prestación del servicio, y la introducción de medidas para conseguir el objeto del porcentaje de vehículos adaptados establecido en otras leyes. También se dota de instrumentos a la Administración para posibilitar la regulación del servicio con el objeto de garantizar la eficacia, seguridad y homogeneidad, y se establecen medidas para evitar autorizaciones de taxi inactivas o en situación irregular, sin perjuicio de reconocer las circunstancias personales de los titulares mediante el reconocimiento explícito de la figura de reactivación de la autorización. Y a partir de aquí empieza. Por último, también se establece la creación de órganos consultivos en materia de taxi con participación de representantes de la Administración, de las asociaciones representativas del sector del taxi y de los consumidores usuarios. En el ejercicio de esta iniciativa normativa se ha actuado de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Esto es pregunta de examen. Tomaros nota, por favor. La ley 13/2017 del 8 de noviembre, la ley del taxi, consta de 7 títulos, 4 disposiciones adicionales, 4 transitorias, una derogatoria y 7 finales. Dentro de los 7 títulos, pues bueno, cada título tiene aquí de lo que habla cada título. El título 1, el 2, el 3, que ya lo iremos viendo a medida que vayamos dando, os vaya dando la ley. El título 4, el 5, el 6, el 7. Vale, bien. Disposiciones generales, artículo 1, objeto y ámbito de aplicación. El objeto de esta ley es regular el transporte público discrecional de personas viajeras en vehículos de turismo que se realicen dentro del territorio de la Comunidad Valenciana. Pregunta de examen. Exceptuados el arrendamiento de vehículos de turismo con conductor, lo que se llaman las VTCs, y B, el transporte que se realizan en recintos cerrados dedicado a actividades distintas al transporte terrestre. Repito, los transportes que se realicen en recintos cerrados dedicados a actividades distintas al transporte terrestre. Pregunta de examen. Esto, excepción del objeto y ámbito de la ley. Por ejemplo, pues el transporte en el interior de los aeropuertos, por ejemplo. ¿Vale? Artículo 2, definiciones. Esto es importante porque aquí, si no me equivoco, veremos la definición del área de prestación conjunta, entre otras cosas. Pues nada, definición vehículo de turismo, definición de taxi, vehículo de turismo identificado como tal, con un número de autorización de área de prestación conjunta o licencia municipal, taxímetro, módulo exterior, que indique posición de libre o tarifas en su caso destinado al servicio de personas viajeras. Servicio de taxi, pues nada, os leéis lo que es la definición. Servicios urbanos de taxi, los servicios de taxi con origen y destino dentro del ámbito municipal en un único municipio o, en su caso, de un área territorial de prestación conjunta que se establezca de conformidad con lo previsto en la presente ley. Servicios interurbanos del taxi,
los que se realizan con origen en un municipio o área de prestación conjunta y destino fuera de dicho ámbito territorial. ¿Eh? La diferencia entre servicio urbano e interurbano. Transporte público, aquel transporte que se desarrolle por cuenta ajena mediante retribución económica. Transporte discrecional, transporte que se efectúa sin sujeción a un itinerario, calendario u horario preestablecido. Transporte de personas viajeras, transporte con vehículo adaptado. Pues esto pues os lo leéis, tampoco voy a entrar en las definiciones porque, a ver, es importante que las leáis, pero tampoco aparecen en el examen. Normalmente no suelen aparecer hasta ahora en el examen. Autorización de transporte público de personas viajeras con vehículos de turismo, autorización de taxi, titular, conductor de vehículos de turismo de transporte públicos de personas, centro de distribución de servicios de taxi, que son las entidades de personalidad jurídica que tenemos aquí en Valencia. Normalmente suelen ser entidades, suelen ser cooperativas, formadas por titulares profesionales del taxi, operadores del servicio taxi, áreas de prestación conjunta. Fijaros bien la definición. Las áreas geográficas de carácter supramunicipal, pregunta de examen, área de prestación conjunta, carácter supramunicipal, pregunta de examen, que pueden ser constituidas de conformidad con la presente ley, por razón de interés general, cuando existiese interacción o influencia recíproca entre los servicios de taxi de los municipios que la integran. Obligación de servicio. Equipaje. Familiar colaborador. Persona ligada al titular de la autorización por razón de parentesco hasta el segundo grado, inclusive con consanguinidad o afinidad y en su caso por adopción. Transporte de paquetería o farmacia. Ya os digo hasta aquí lo que son las definiciones de la ley del taxi, ¿no? Artículo 3, principios. Punto A, la universalidad, accesibilidad, continuidad e igualdad en la prestación de los servicios taxi. Asteriscazo, pregunta de examen. Asegurar el equilibrio económico de la actividad y la suficiencia del servicio. Esto es un principio de la ley. Asegurar el equilibrio económico de la actividad y la eficiencia del servicio. El punto D y el punto E. El punto D respecto de los derechos de los usuarios reconocidos por la legislación vigente y la incorporación de los avances técnicos que permitan la mejora de condiciones de prestación de servicios, la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente. Punto E respecto de los derechos de los profesionales, sean titulares o asalariados, evitando situaciones de explotación y cesión de trabajadores y cualquier otra situación de competencia desleal interna propia del sector, dotándolos de los medios necesarios reconocidos por la legislación vigente. Artículo 4. Competencias. La gestión, ordenación y control de los servicios de transporte urbano en taxi prestados dentro del ámbito supramunicipal configurado como área de prestación conjunta de la Comunidad Valenciana. Pregunta de examen. Punto A. Competencias de la ley. Punto B. No lo paso a leer. El punto 2. Los municipios que no forman parte de un área de prestación conjunta son competentes sobre los servicios de transporte urbano en taxi que se presten íntegramente dentro de su municipio. El punto 3, redondeado. Punto 4. Las competencias a que se refieren los puntos anteriores alcanzarán todos los aspectos de la regulación del servicio del taxi contemplados en la presente ley, salvo las delegadas por el Estado, que habrán de atenerse a la correspondiente ley de delegación y en su caso a la normativa estatal de aplicación, la LOT, la Ley de Ordenación Terrestre. El punto 5 lo redondeamos.
Artículo 5 del servicio del transporte taxi, necesidades de movilidad individual, transporte público de viajeros, turismo, las satisfacen los ayuntamientos y la Generalitat. No podrán utilizar de manera total o parcial, así como de manera complementaria, la palabra taxi todos aquellos vehículos o servicios que no cumplan con las características descritas en la presente ley. Punto 2 lo redondeamos, el punto 3 lo redondeamos de lectura. Régimen jurídico de la actividad taxi, título habilitante para la prestación del servicio taxi, artículo 6, autorización del servicio. Autorización administrativa expedida por la Consellería, pregunta de examen, o por los ayuntamientos cuyos municipios no se hayan integrado en un área de prestación conjunta, en una APC. Y será otorgado por tiempo indefinido. Las autorizaciones del taxi se otorgan por tiempo indefinido. Pregunta de examen, expedida por la Consellería o por ayuntamientos cuyos municipios no se hayan integrado en área de prestación conjunta. Repito, pregunta de examen. Punto 2. La autorización se otorgará a favor de personas físicas habilitadas al efecto y que solo podrán ser titulares de una única autorización y para un vehículo. En ningún supuesto podrán otorgarse autorizaciones de forma conjunta a más de una persona ni a comunidades de bienes. Punto 3 lo redondeamos, el punto 4 lo redondeamos para su lectura. Artículo 7, nuevas autorizaciones. El otorgamiento de nuevas autorizaciones del taxi se realizará a través de procedimientos de libre concurrencia que pertenecen al derecho del ciudadano que cumpla los requisitos a acceder en condiciones de igualdad a la titularidad de la autorización. Punto 2. Asimismo, será necesario un estudio previo justificativo de la entidad solicitante y el informe de los ayuntamientos afectados, de las asociaciones profesionales y de los usuarios. Esto en caso de nuevas autorizaciones. Punto 3. A las nuevas autorizaciones se les ascribirá un vehículo de hasta 2 años de antigüedad. Bueno, y aquí viene el cambio de las nuevas autorizaciones. Se pasa de 2 años de antigüedad hasta 4 años de antigüedad. Estos cambios han venido por la pandemia y el coronavirus. En definitiva, quedaros porque seguramente os aparecerá en los próximos exámenes. Las nuevas autorizaciones se les ascribirá un vehículo de hasta 4 años de antigüedad. ¿Correcto? Bien. Vehículos adaptados. Los vehículos adaptados, un 5% de la flota. ¿Vale? Es lo que dice la ley del taxi. Un 5% de la flota. Tienen que ser taxis adaptados. Artículo 8. Requisitos del titular de la autorización. Requisitos. A. Tener nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro país extranjero en el que en virtud de acuerdos, tratados y convenios internacionales suscritos por España no sea exigible el requisito de la nacionalidad o contar con autorizaciones o permisos de trabajo que de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros resulten suficientes para la realización de la actividad del transporte en su propio nombre. El punto B, para incluirse, podrá, que no se incluya, incluirse una prueba psicotécnica que avale la capacidad para prestar de manera profesional el servicio taxi, el servicio público taxi. Pregunta de examen. Podrá, o sea, al examen que os vais a presentar en el futuro, podrán poner pruebas psicotécnicas, pero a día de hoy, desde luego, no existen. Punto C lo redondeamos para su lectura. Punto D, redondeado para su lectura. Punto E, cumplimiento de las obligaciones fiscales, sociales, laborales y medioambientales exigidas por la normativa al efecto. Punto F, arrendamiento financiero, renting u otro
régimen admitido por la normativa vigente. Aclarar que de momento, tal y como está redactada la ley del taxi, es imposible que pueda haber un leasing o un renting, entre otras cosas, porque estas fórmulas financieras hacen que el titular del vehículo, mientras ese leasing y ese renting existe, ese vehículo, la titularidad no la tenga la persona física profesional del taxi, lo tiene la entidad financiera. ¿eh? Es al cabo, a la finalización de ese leasing o ese renting, cuando pasará a nombre. Por lo tanto, no podemos renovar nuestras tarjetas de transporte ni nuestras tarjetas identificativas, porque una de las exigencias es tener la propiedad de ese vehículo a nuestro nombre. El punto G, pues nada, lo subrayamos, lo redondeamos. El punto H también lo mismo para su lectura. Punto 2, para acceder a las pruebas de capacitación profesional, las que os vais a presentar, podrá exigirse un mínimo de estudios o titulación correspondiente a enseñanza reglada, prueba psicotécnica, conocimiento suficiente de castellano y estimarlo conveniente por razón de características de los usuarios del correspondiente ámbito de valenciano y de inglés. En las pruebas de capacitación que os vais a presentar no se os exige un nivel mínimo de estudios, no hay pruebas psicotécnicas, pero tanto el nivel de mínimo de estudios como la prueba psicotécnica pueden llegar a pedirla, pero a día de hoy no la están pidiendo, ¿vale? Sí que piden un nivel de castellano, porque todo aquel alumno que se quiera presentar a la prueba de capacitación tiene que presentar el DL2 del Instituto Cervantes o de la Escuela Oficial de Idiomas, como que tiene conocimientos de castellano. Y en el correspondiente ámbito, el examen tiene 4 preguntas de valenciano, por lo tanto todo aquel alumno que sepa valenciano tiene esa ventaja, y luego suele haber entre 2 y 3 preguntas de inglés. Por lo tanto, toda aquella persona que tenga conocimientos de inglés, pues la verdad es que si ya tiene conocimientos de valenciano y tiene conocimientos de inglés, pues son 7 preguntas ya de 40 que puede responder bien. Por lo tanto, es una ventaja. El punto 3 lo redondeamos, el punto 4 ni eso. El artículo 9, vigencia y suspensión de las autorizaciones. Las autorizaciones del taxi se expiden de forma indefinida, pregunta de examen, si bien su validez quedará condicionada a su visado periódico cada 4 años. Esto es la tarjeta de transportes, cada 4 años. Se podrá solicitar la suspensión de la autorización por un plazo de 2 años, prorrogables otros 2 años, si se acreditan causas justificantes de carácter personal que impidan ejercer la actividad. Cuidado aquí, que en estos días también ha habido un cambio en los plazos de suspensión de autorización, y estos son los siguientes. Se podrá solicitar la suspensión de la autorización por un plazo de 2 años, prorrogables otros 2 años, si se acreditan causas justificadas de carácter personal que impidan ejercer la actividad. Hasta aquí, ¿vale? Correcto. Lo nuevo, tenéis que coger el archivo que os he enviado por email y por WhatsApp de los cambios que han habido de la ley del taxi, a causa principalmente por la pandemia del coronavirus, y dice así: en áreas o municipios de más de 50.000 habitantes, esta suspensión podrá serlo por un plazo de 3 años, prorrogables otros 3 años, si se acreditaran causas justificadas de carácter personal que impidieran ejercer la actividad. Esto va a caer en el examen. Por lo tanto, solicitar suspensión de la autorización en un plazo de 3 más 3.
¿correcto? La denegación o concesión de la suspensión será realizada por el mismo órgano que concedió la autorización, mediante resolución motivada, plazo de 3 meses. Si transcurrido este plazo no se hubiera resuelto la solicitud, la misma se entenderá estimada. Artículo 10 y terminamos este primer tutorial, esta primera parte de la ley del taxi. En el artículo 10, visado, rehabilitación y reactivación. La validez de las autorizaciones del taxi quedará condicionada a su visado periódico de 4 años. La tarjeta de transportes se renueva cada 4 años. El objeto del visado es comprobar que se mantienen las condiciones en que la autorización, cumpliendo con las obligaciones fiscales, sociales, laboral, técnico y medioambiental y de antigüedad e idoneidad del vehículo. 3. Redondeamos. 4. Lo leemos. Si hubieran transcurrido los plazos anteriores sin realizar el trámite de visado o rehabilitación, excepcionalmente a la reactivación de la misma, dentro de los 4 años siguientes, si se acreditara la concurrencia de causas justificadas de carácter personal de su titular que hubieran impedido el visado o la rehabilitación. Por lo tanto, hasta aquí hemos llegado en esta primera parte del tutorial de la ley del taxi, la ley 13/2017 del 8 de noviembre, y os emplazo al segundo tutorial, que será desde el artículo 11 al 20. ¿De acuerdo? Espero que estos tutoriales os sirvan de verdad para haceros más o menos esta normativa y para de alguna forma pues quitar un poquito de pesadez normativa al curso del certificado profesional del taxista. Hasta los próximos tutoriales. Muchísimas gracias.